La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. ¡Acción! El cine en la Ser. Con Pepa Blanes. Este 2024 ha sido un año muy especial y emotivo para el cine español. Hemos tenido nominaciones al Oscar y hemos estado en los grandes festivales ganando en muchos de ellos. Nuestro cine ha competido en un momento de zozobra en la taquilla y donde las tendencias parecen cambiar cada día. El cine de superhéroes da síntomas de agotamiento, las plataformas no saben muy bien por qué apostar y el cine de autor cada vez lo tiene más difícil, pero es más necesario que nunca, pues nos sigue mostrando los retos de nuestra convivencia y nos hace mirarnos en el espejo en medio de este caos, de esta crisis social y política y cultural que vivimos. Hoy en este especial del Cine en la Ser vamos a repasar todo el año cinematográfico. Golden Lion for Best Film goes to The Room Next Door by Pedro Almodóvar. La película habla, entre otras cosas, no solo de la solidaridad sin límites del personaje de Julianne Moore, sino también de la decisión del personaje de Tilda Swinton de terminar con su vida cuando ésta solo le ofrece un dolor sin solución. Despedirse de este mundo limpia y dignamente creo que es un derecho fundamental de todo ser humano. No es un asunto político, sino humano, y es desde la humanidad desde donde hay que abordarlo, aunque los gobiernos tengan que articular las leyes adecuadas para que esto se pueda llevar a cabo. Sé que este derecho atenta contra cualquier religión o credo que tenga a Dios como única fuente de vida y, por lo tanto, de terminar con ella. Yo le pediría a los practicantes de cualquier credo que respeten y no intervengan en decisiones individuales al respecto. El ser humano debe ser libre para vivir y para morir cuando la vida sea insufrible. Gracias tanto. En septiembre tocamos La Gloria con ese León de Oro histórico para Pedro Almodóvar por La habitación de al lado. Lo cierto, José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pepa? Lo cierto es que el director no tenía ningún premio gordo en los grandes festivales, así que lo recogía muy emocionado por una película, la primera que ha rodado en inglés. Solo un director español había conseguido este premio, fue Buñuel, pero en su caso no lo hizo por una producción española, sino por una producción extranjera. El premio de Almodóvar llega en un momento en el que el maestro ha deconstruido su estilo y se acerca a temas mucho más solemnes, como nos contaba en la entrevista. Como historia, me han atraído varias historias que ocurrían en otra cultura. No iba a ser nunca una película sobre la cultura, sobre la sociedad de ese país, pero sí la historia en sí. Y por fin creí que la había encontrado en Lucía Berlín. Después me eché atrás porque era un proyecto que creció demasiado y lo encontré en uno de los fragmentos de Sigrid Núñez en la visita a la amiga enferma. Y después yo ya, una vez que escribí para ver si me daba para un guión, seguí mi propio camino y el resultado es lo que habéis visto. Pero sí, lo que sí me ha demostrado es que en efecto puedo rodar una película en inglés, pero no significa que vaya a rodar ahora películas en inglés. De hecho, la próxima película va a ser en español y las otras no lo sé. Pero sí me ha quitado bastante miedo a rodar. Que tampoco sé yo si puedo hacer una película cualquiera en inglés. En este caso he tenido a dos actrices con las que tenía una química increíble desde el principio. Y después también a Torturro, que también le conocía ya de antes y es el actor más fácil
para trabajar con él. Entonces quiero decir que puedo hacer una película en inglés con Tilda Swinton, Julianne Moore y John Turturro, no sé si con todos los demás. Está marcado por el tema, ni siquiera por la novela, porque yo de la novela me libero muy pronto. Si la leéis lo comprobaréis. Me libero muy pronto porque es una novela como errática en el mejor de los sentidos. Yo soy donde la protagonista va a Boston, se alquila un Airbnb, habla de la señora que se lo ha alquilado, habla del gato de la vecina, habla de un montón de cosas que se me ha encontrado, y todo esto mezclado con de pronto referencias a otros escritores que le vienen a la cabeza y ella te las cuenta. Es una novela inadaptable, pero cuando llega a visitar a su amiga enferma, eso sí me atrapó, y me atrapó sobre todo la proposición. Quería hacer una amistad profunda, femenina, sin caer en una relación sexual, que es muy fácil también, digo, contando esta historia, porque el hecho de estar al lado, el sentimiento que te empuja para estar al lado en silencio muchas veces, es superior. O sea, yo creo que participa del amor y de la amistad, pero es superior a ellos porque no tiene las complicaciones que tiene cuando es amor o una amistad egoísta. Entonces es verdad que en efecto sería un ejemplo de sororidad, pero tiene un carácter distinto a como, por ejemplo, Todos son mi madre, que es una película sobre mujeres, y cómo las mujeres estáis superdotadas para ayudaros entre vosotras, en lo cual está muy bien. Pero sí que es... porque además tampoco se produce como de un modo inmediato de llego, me quedo aquí. No, quiero decir, es un proceso que el personaje de Julianne tiene de digerir, porque también en el fondo es una aventurera y sabe que aquello va a ser complejo, pero bueno, se lanza a la aventura, lo mismo que Tilda se lanza también a su propia aventura. Y a mí me gusta mucho haberlas retratado como amigas, y realmente es que es un sentimiento muy, muy, muy profundo, y que a veces lo máximo que puedes hacer con otra persona es saber que estás. De pronto casi es lo más poderoso que puedes hacer por alguien en determinadas circunstancias, y eso es lo que hace Julianne. Y entonces, hablando de la solidaridad, de la empatía, de la entrega y del acompañamiento que tiene y del cual hace alarde, está dotada para ello Julianne, con respecto a una mujer que lo necesita, lo importante que es estar al lado. O sea, de hecho había no me acuerdo qué torero dijo una frase que era algo que a mí me encantó, que era que el torero acompañaba al toro, en eso que el resto de los que estamos alrededor no entendemos muy bien. Pero a mí me sonaba lo de acompañar, y es lo que hace aquí principalmente el personaje de Julianne. Entonces estaba muy bien traído a que, dado, no lo hice con esa intención cuando estábamos rodando, pero en este momento sí me gusta decirlo delante de los micrófonos, que esta película es exactamente la respuesta a todos esos discursos del odio que son difíciles de desarticular. La contención es algo que es como una tentación en la que he caído después de Julieta, de que, bueno, quiero decir, mis películas en los 80 y en los 90 han sido muy desbordantes de todos los sentidos, y me alegro mucho de ello, porque yo me he quedado como me he desfogado. Entonces no necesito desfogarme como Nicole Kidman a los 50, sino que ya desnudé, ya hice que follaran, ya fui explícito, fui ordinario, fui lo que tuve que ser en contra de quien se fuera, de quien me merecía la pena. Entonces, a partir de Julieta, y tal vez también
muy imbuido por los relatos de Alice Munro, me exigía otro tono. Almodóvar recibía también el premio Donostia en San Sebastián a toda su carrera. Este es un año importante que ojalá acabe en los Oscar, al menos estamos cruzando los dedos. Pero como decimos, no ha sido el único premio de nuestro cine. Precisamente San Sebastián lo ganaba el catalán Albert Serra con Tardes de soledad, una película sobre la tauromaquia como nunca antes la habíamos contemplado, frente a frente, sin adornos y escuchando hasta las conversaciones íntimas de la cuadrilla del torero Roca Rey, que se dejó grabar durante un tiempo por el equipo de la película en un ejercicio visual y narrativo abrumador. Ahora toros, ¿no? Dices, parece una cosa un poco casposa o no sé, ¿no? No parecería como asociado mucho a mi cosa moderna y tal, ¿no? Y yo mismo me decía, ¿no? Después de haberlo decidido, y de hecho se los dije a estos de la Pompeu Fabra, y me dijeron, hostia, ahora toros, ¿sabes? Y yo dije, y como estuvimos y ellos estuvieron un día pensando dos, yo digo, pues sí, ahora sí, yo qué sé, también salieron con esta, pues ahora como no toca, pues ahora sí que toca. No me era totalmente ajeno, pero tampoco era como un aficionado así regular, y había ido en los últimos tiempos a quizás a una o dos corridas, allí que había José Tomás en Barcelona al final y esto, pero conocía de cuando era pequeño alguna vez también. La televisión lo que hace siempre es banalizar, ¿no? Porque en general, tanto y aquí es, ¿no? Aquí es lo contrario, es amplificar, ¿no? Digamos de alguna manera, o estilizar, ¿no? Y entonces estilizarlo todo y se parte de la realidad. En este caso es un documental y evidentemente pues todo estará allí, pero la película sin estos momentos más de, ¿no? Un poco más, no diré de crueldad, pero sí de trascendencia sobre la vida, la muerte, etcétera, no sería lo mismo. ¿Qué sentido tendría la película? ¿Sabes? Sería como, no sé, ¿sabes? Como, no sé, no tendría la misma enjundia sin esto. Es que no, esto forma parte de la cosa, es lo que lo hace único, ¿no? Y lo que le diferencia de cualquier otro espectáculo, ¿no? Entonces, no sé, para mí era evidente, tampoco ayudará a nada, no, está en la realidad, no cambia la opinión de nada, es lo que la gente piensa y lo que ya se sabía, ¿no? Bueno, pues Genio y Figura, Albert Serra, será una de las películas que veremos en cines el próximo año, pero también en Cannes tuvimos buenas alegrías, como el premio en la quincena de realizadores para Jonas Trueba por Volveréis. Es una comedia sobre una pareja que decide celebrar una fiesta para anunciar que lo han dejado después de 14 años juntos. Una película con Itxaso Arana y Vito Sanz y todo el equipo de Los Ilusos detrás, que habla de la pareja, del amor, de los ritos, y lo hace con ese tono sesudo e intelectual del director, pero con mucho más humor que otras veces, y con el cameo de su padre, Fernando Trueba. Es otro año más de cualquier verano. Bueno, es una película que empieza literalmente, ¿no? Con una secuencia donde ya se dice todo, ¿no? Esta pareja, ellos dos, Vito y Itxaso, en la cama y dicen, deberíamos hacer lo que decía tu padre, que es celebrar una fiesta, ¿no? Y se refiere a una fiesta de separación. Hemos decidido que nos vamos a separar. Sí, eso es, pero estamos bien, ¿no? Sí, estamos bien. Vamos a hacer una fiesta y todo, el último día del verano. El 22 de septiembre. ¿Podéis? Tenéis que ayudarnos, obvio. Sí, vamos a necesitar ayuda de producción. Mucha ayuda, sí. Si volveré, o serás tú quien volverá. La peli tal cual, o sea, literalmente empieza así y está inspirada en una idea que de verdad me lanzó mi padre hace ya unos cuantos años por ahí. O sea, no como una idea para una película, sino como una idea para mi vida. así lo veía. Un buen remedio. Exacto, así me debía ver ahí medio triste, atontado, y mi padre, que es muy como de huir del drama, ¿no? Y del dolor y tal, pues me dijo esto y se me quedó ahí. Y de pronto, no sé por qué, hace pues, un tiempo, de pronto pensé, no, esta es la película que tengo que hacer ahora. Vi claro que tenía que ser con Itxaso y con Vito, y vi clarísimo que tenía que escribir con ellos desde el principio, ¿no? La peli, para pasármelo mejor y para también enriquecer la peli. Sí, digamos que Jonas nos invita y también hace esa dirección de la escritura en el fondo, y yo creo que en el fondo no, nos invita para no estar tan solo durante la escritura y acabar haciendo la peli, sí, ¿no? Si nosotros tampoco, no hubiera podido. Claro, yo creo que sí. Tampoco hicimos mucho, ¿no? Sí, no, es bonito no acompañarlo aparte, y luego sí, participar de eso es como un regalo, ¿no? Que también te abre un poco, digamos,
bueno, te acerca un poco al proyecto también. Entonces había algo bonito en eso de intentar participar en el guión. La verdad que sí, pero es verdad lo que ha dicho Itxaso, que quizás si no hubieran estado ellos no lo habría hecho. O sea, a lo mejor solo... O sea, es una película que yo intuía, ¿no?, hace tiempo, pero creo que solo de pronto ponerme a escribir esto me hubiera resultado muy raro o no lo habría hecho, creo. Quizás volveré a esbozar y a borrar otra vez mi mañana. A ver, es una película que habla sobre la crisis de los 40 y es un elogio al matrimonio y a la pareja. Lo que quieras, tío, pero media película o más, o sea, todo lo importante de la trama, toda la parte cómica, que es lo más importante de la película y por lo que se recuerda a la puta película, es sobre esa mirada que cosifica a la mujer, tío. Sí, y sin eso no hay película, no me lo puedes negar. Pero a ver. Sí, no, es que es una peli... Es que es pajillera, tío. Es que es adolescente. Que hay algo a lo mejor de que se trata de una película donde, bueno, el hecho de que esté ahí mi padre, de tomar eso, poner eso ahí en el centro, eso por un lado, ¿no? Pues al final es como meter en la película algo que está siempre ahí presente y que parece que es como que tienes una lucha con eso y bueno, era como una manera también para mí liberadora, ¿no?, en cierta forma. Y luego también estamos hablando de nuestra profesión ya con un bagaje, ¿no?, desde un lugar, desde una edad, con una acumulación de vivencias y tal, incluso de una crisis, ¿no?, que puedes hablar también, ¿no?, vital o profesional o lo que sea, que está ahí y te atreves a nombrar. Yo es verdad que siempre intento hacer un cine como un poco idealista, que sea como, me acuerdo, ¿no?, cuando pues hacíamos Los Ilusos, Los Exiliados Románticos, para mí siempre era importante como que al final las pelis te lleven a un sitio como positivo, no sé qué tal, y quizás eso con el tiempo ya no lo puedes sostener tanto y tienes que aprender a que las cosas van a ser de otra forma y las películas también, ¿no? Entonces no sé si eso es madurez, pero dicha solo seguro que lo explicas mejor. No, pero yo sí que pienso que es una peli de asunción de herencia y creo que eso sí que es fundamental, ¿no?, en tu filmografía, que es diferente, y creo que de alguna forma es una película que te retrata, ¿no?, de una manera que aparentemente no lo es, pero en realidad yo creo que te hemos ayudado a retratarte. Era una tarde de abril, eran tus ojos negros bajo un cielo marfil. En Cannes descubrimos también a una actriz que ha sido una de las revelaciones del año y que todavía tiene muchas alegrías que darnos, o eso esperamos, Pepa. Es Carla Sofía Gascón. Protagoniza Emilia Pérez en la película de Jacques Audiard, un musical sobre un narcotrans que retrata la realidad de los feminicidios y la violencia en México, con Zoe Saldaña y Selena Gómez. Las tres ganaron el premio de Mejor Actriz en el Festival francés, pero Carla Sofía ha ido ganando peso en esta campaña de premios, de los premios del cine europeo a los Globos de Oro, a estar en las revistas americanas. Pero antes de todo eso, de todos los premios, nosotros hablamos con ella en Cannes después de la premier y sin ser consciente de todo lo que le vendría. Bienvenidos a nuestra fiesta. Pues ha sido muy, muy emocionante, muy emotivo todo, una llorera que te cagas todo el rato. Yo cuando me giré y vi a 2000 y pico personas llorando todos, yo no daba crédito. Por ejemplo, una cosa que me hizo que ahora reflexionando, viéndolo desde fuera, me hizo como mucha impresión, era Rosy de Palma enfrente de mí, llorando como loca, y dice, yo no puedo más. Y digo, joder, esta película es peligrosa para la gente que se pida palomitas en el cine. Digo, no sé que vaya a salir algún ahogado o algo, porque la verdad es que todo el mundo, o sea, yo, la película que vi, pero yo no la había visto, no pude verla la semana anterior y no quise, digo, ya me espero a verla con todas para que sea igual. No quise verla y la verdad es que es otra película a la que yo filmé, realmente. Primero es otra película, obviamente, la que yo vi en el primer guión, porque estuvimos dándole 1000 vueltas antes. Otra a la que filmamos y esta me parece sublime. Yo creo que la película El hombre le ha dado más vueltas que me voy a callar. Pero al principio sí creo que incluso pues la primera idea sería pues un hombre y una mujer, cis. Luego, a mí en realidad lo que pasó es que yo tuve la fortuna de encontrarse a ellos, pero yo creo que ellos tuvieron la fortuna de encontrarme a mí también. Y es un reconocimiento mutuo a lo que hemos hecho, porque para mí yo no podía dejar pasar esta oportunidad de interpretar a los dos personajes. Él solamente quería que hiciera a Emilia, pero Emilia para mí era un rollete más cerca de mí, más
no tenía tanta gracia como interpretar a los dos y además es que a mí se me da muy bien, porque yo me parto de risa y ¿Acojonas? No, te juro, las primeras imágenes que grabamos, yo salí y me dijo, ya, ven a verlo y tal, y te juro que yo lo vi y o sea, a mí que me gustan las películas de terror, digo, joder, qué miedo me ha dado verme, que ni siquiera me reconozco, y me daba muchísimo miedo. Hasta que le convencí, pasó de todo y más, ¿no? Pero también hay una cosa muy graciosa, que es el casting interno que hicimos con Manitas, ¿no? Porque yo también tuve, y ellos, que ver cómo era Manitas, cómo iba a ser físicamente, qué voz le ibas a poner. A mí eso fue de las cosas más divertidas que yo viví. Porque al principio, Manitas, y yo te enseño fotos de las... Es exactamente igual que Edgar Ramírez. Soy yo en Edgar Ramírez. Yo se lo enseñé y le dije, ¿quién es Edgar? ¿Quién es? Dijo, hostia, soy yo, te lo juro. Pasó por ser Jared Leto, tal y no sé cuánto. O sea, una serie de Manitas, y yo sabía que el que menos me gustaba a mí y el que menos nos gustaba a todos era el que iba a elegir él. Sabía que iba a ser ese Manitas porque sí que es verdad que era el que se le veía que tenía la mayor vida interna, ¿no? Como que era una cosa muy bizarra, ¿no? Esta mezcla que tiene este personaje es muy bizarra. Entonces, cuando ya lo elegimos, o sea, yo hice un trabajo de ponerle una voz a cada vez que teníamos un Manitas nuevo, ponerle una voz distinta. Pero es que a mí me gusta muchísimo el doblaje. Y he hecho algunas cosas, algunos pinitos en doblaje profesional, pero lo que más, o sea, esto viene, si yo te digo la verdad, de cuando mi hermano y yo nos sentábamos y teníamos 14 años a doblar las películas de Rambo en la televisión, pero profesionalizado. Y en verdad, parece una tontería, pero tiene mucho de John Rambo mi personaje. Total. Tiene una mezcla de John Rambo con Apocalypse Now, con el Marlon Brando de Apocalypse Now, que es increíble. Creo que el mensaje de la película es exactamente ese, el cómo las personas podemos, de estar en la oscuridad, encontrar la luz, de cómo podemos ir adelante, del poder de lo femenino, de ese poder del amor en vez del poder de la violencia. Porque es ese mundo de la oscuridad con la luz, ¿no? Desde que la película cambia totalmente de la oscuridad a la luz, ¿no? Porque es que el tío es una máquina hasta para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es tan maravillosa la película que es que no puedo, es que mola que te cagas. Y eso que yo, cuando a mí me dijeron, yo sinceramente odio los musicales. Yo también. No los aguanto. Hay muy pocos que me gusten, ¿no? Pero es que esta no es una película, no es un musical. Esta es una película en la que ciertas secuencias o ciertas partes de la película se cuentan a través de la música o de las canciones, pero no es un musical al uso, ¿no? Entonces creo que incluso va a cambiar la percepción de lo que la gente tiene de un musical, de lo que es un musical, ¿no? Y el lugar correcto es el ahora, no hace falta más. Pues ahora le queda todo el recorrido hacia los Oscar, donde esperemos que esté la actriz, esperemos que esté nominada, haciendo historia y convirtiéndose en la primera mujer trans en lograrlo en la categoría de Mejor Actriz. Por cierto, los Oscar fueron una noche muy especial para el cine español, con la nominación de Juan Antonio Bayona por La Sociedad de la Nieve, también en la categoría de maquillaje, y la de Pablo Berger por Robot Dreams. Los dos han tenido un año lleno de éxitos, de conexión con el público y con la crítica, y han conseguido llevar nuestro cine por todo el mundo. Ha sido un año extraño para Hollywood después de la temporada anterior, donde Barbie y Oppenheimer marcaron la conversación. Hay películas que han funcionado en taquilla, otras han sido grandes fracasos, pero una de las tendencias ha sido que las películas evento han estado en manos de directores veteranos, de maestros y leyendas del cine. En Cannes vimos quizás el título más esperado de 2024, Megalópolis, de Francis Ford Coppola, el director del Padrino o Apocalypse Now. Completaba su proyecto soñado con esta epopeya futurista que conecta a la Roma antigua con Nueva York, que adapta libremente la
La conjura de Catilina al contexto político de Estados Unidos. Y con él tuvimos la suerte de charlar en septiembre cuando se estrenó una película a la que, por cierto, le costó muchísimo encontrar distribución en su país. Basically, we have a Senate. Bueno, básicamente tenemos un Senado, al igual que Roma tenía un Senado, y Roma consiguió mucha riqueza porque había conquistado muchos países, y los senadores estaban recibiendo ese dinero y se preocuparon más por su propio poder y su propia riqueza que por la gente. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en Estados Unidos hoy en día. Así que tenemos una situación análoga entre la Roma republicana de la antigüedad y los Estados Unidos actuales, con la metáfora de Estados Unidos como una especie de Roma en el mundo. Me refiero a que Estados Unidos recorrió el mundo como Roma, que derrotó a Cartago, su enemigo, como en la Guerra Fría se derrotó a la Unión Soviética. El paralelismo entre los dos se está haciendo realidad y es muy posible que en estas elecciones perdamos la república y acabemos con un dictador o un rey. Pero tengo la impresión de que somos seres humanos demasiado grandes y podemos ser genios, como dice la película, y que no hay nada que no podamos resolver con nuestra creatividad, que somos una especie de genios muy creativos. Y somos una sola familia. De todos modos, mi película está llena de esperanza y felicidad. Vamos a recuperar nuestro país ahora. Y al formular estas preguntas, cuando se dialoga sobre ellas, eso básicamente es una utopía. I wanted to make a Roman epic. Quería hacer una epopeya romana y empecé a interesarme por lo que tu padre conocerá como la conspiración de Catilina, que fue entre dos oponentes. Uno era Cicerón, el famoso Cicerón, y el otro era Lucius Catilina. Leí en alguna parte que eso podía haber ocurrido en Estados Unidos porque teníamos en Nueva York una pugna entre el alcalde Koch y Robert Moses. Era algo similar, por lo que esa conspiración de Catilina podría tener lugar en la América moderna en lugar de en la antigua Roma, como la República Romana. Pensé que sería algo inusual y estupendo lo de hacer una película sobre Estados Unidos como Roma, porque sabemos que Estados Unidos se fundó en Roma. Así que me dejé llevar y lo hice. Bueno, creo que ya no soy muy popular en el sistema de Hollywood. Hollywood me creó, pero ya no me quiere. Pero soy parte de la familia humana y ahí es donde quiero estar. Siento que estoy unido a todas las personas con talento del mundo. Muchas cosas están desapareciendo. El periodismo está desapareciendo delante de nosotros, igual que el sistema de películas de estudios está desapareciendo. Y con ello estamos acabando con un arte hermoso. I don't know, I try to be pretty humble. No lo sé, intento ser bastante humilde. Muchos grandes cineastas vinieron antes que yo. Quiero decir, no solo 10, sino miles. Hemos tenido artistas maravillosos, muchos antes que yo. Si me comparo con los grandes que vinieron antes, estoy orgulloso de ser incluido en cualquier grupo. Compared to the great ones who came for me, I'm proud to El gran compositor Richard Strauss dijo una vez: soy un compositor de segunda categoría, pero soy el primer compositor de esa segunda categoría. Digo que soy un director de segunda categoría, pero soy un director de primera dentro de esa segunda categoría. Lo cierto es que ha sido una tendencia el cine que habla de Estados Unidos, de la política americana, todo eso antes de las elecciones. Después no sabremos si se va a aparcar un poco, pero volviendo a los cineastas veteranos, otro que también supera los 80 años es Michael Mann, responsable de títulos como Hit, El Dilema o El Último Mohicano. En este 2024 estrenó Ferrari, el biopic del líder de la escudería italiana, el que interpretaba a Adam Driver, con Penélope Cruz haciendo de su mujer. Con ella hablábamos de cómo es eso de conducir en el cine, de mujeres que
mujeres sufren y de machismo. Estaba enamorado. Y sigo estándolo. Te deja en mal lugar, sabiendo que nuestro hijo estaba enfermo, que se moría. ¿Cómo dices eso? A mí me daba mucho miedo él. Yo le conocía ya, porque nos habíamos visto en un par de sitios a lo largo de los años, y a él y a su mujer, y me parecía encantador, pero me daba miedo. Y además había oído cómo era él luego en el rodaje, y ahora ya le digo, pues te quiero mucho, pero me sigues dando miedo, porque es duro, o sea, puede ser duro. Lo que pasa es que él da tanto que luego quieres estar a la altura y darle, o sea, que se vaya a su casa feliz, pero cuando algo no sale, pues hubo un día que en una de las escenas más complicadas que tenemos Adam y yo, hicimos un lado entero como 20 tomas, el otro lado como 15 tomas, y cuando pensábamos que ya lo tenía, dijo, después de comer voy a dar vuelta al otro lado otra vez, y volvimos a hacer otras 15, y nos subíamos por las paredes ya. Pero si no lo tiene, no lo tiene. Y yo prefiero también un director que sabes que te va a decir la verdad. Me dan mucho más miedo los que a todo les parece bien, todo está bien. Yo creo que un director no puede tener eso. Ese chico va a heredar nuestra fábrica, nuestro apellido. Porque yo no quiero eso. Tenemos un hijo. ¿Un hijo? ¿2 hijos? 5 hijos. ¿Te crees que no le echo de menos? Voy a verlo cada mañana al cementerio. Yo creo que se reconoce como algo de la época, pero algo que también está aquí. Todos conocemos mujeres que están viviendo situaciones parecidas a la que vive Laura en la película. Y a mí me dio mucha pena cuando empecé a investigar sobre quién era ella y cómo había sido su vida y cómo era ella de verdad, porque había muy poca información y de hecho había muchísima. A mí no me gustaba lo que me contaba la gente en Módena o por la calle, o me iba a hablar con extraños o al mercadillo donde ella compraba, y mucha gente que me presentó Michael, que fue importantísimo para mí llegar a ellos, porque al final tuve acceso hasta a cartas de amor entre los dos. Pero lo que encontraba de gente que la conocía más o menos era que le habían colocado un San Benito de era una loca, era muy difícil, la gente le tenía miedo, pero cuando empiezas a escarbar un poco y ves que era una mujer que vivía en una depresión profunda porque había perdido un hijo, porque además su marido estaba construyendo otra vida con otra mujer y llegó a tener otro hijo y vivía en las 2 casas, y cuando Laura se enteró, el niño ya tenía, pues no sé si 7 u 8 años. Entonces pasó por cosas muy duras y yo lo que veía cuando investigaba era que no había compasión hacia ella, y creo que a Michael le pasó lo mismo, y eso nos encendió algo como una necesidad de darle una voz a ella que a la vez representa a tantas mujeres en la sombra, ¿no? En situaciones muy parecidas y también al día de hoy. El cine en la SER con Pepa Blanes. Entre adaptaciones, secuelas, precuelas, recuelas, una de las cuestiones que ha planeado sobre Hollywood es la falta de ideas originales y el conservadurismo con historias recicladas o derivadas. Y si no, que se lo digan a Ridley Scott y su Gladiator, pero hay excepciones. En esta línea, Josh Miller demostró que está en forma y que puede volver a un universo conocido, el de la saga Mad Max, que con una nueva visión que dialoga con el presente y con un cine físico en esta época de efectos digitales. Furiosa fue uno de los grandes estrenos de la primavera, la película de acción protagonizada por Anya Taylor-Joy. If you're just repeating what you've done, there's sort of no appetite to do it. You've explored that. Si solo repites lo que has hecho, no te quedan ganas de hacerlo más, ya has explorado eso. Nunca pensé ni siquiera en hacer 2 películas de Mad Max y ahora ya voy por la 5ª. Y a menudo me he preguntado, ¿estoy loco? I've often wondered, am I crazy? Entonces me doy cuenta de que me impulsa mi curiosidad. Siento que sigo aprendiendo y estoy muy interesado en la historia, en encontrar la mejor manera de contar la historia a través de las herramientas disponibles.
through the tools available, as I said. The first time that Furiosa as a character appeared, I remember feeling like, wow. La primera vez que apareció Furiosa como personaje, recuerdo que me quedé como, wow, nunca había visto cosas así. Y la representación es muy importante porque mucha gente cree que hay que ver algo para creerlo. Así que si se muestra en la pantalla y ves este tipo de fuerza femenina sensible, es algo que más personas entenderán que queremos ver en la pantalla. To make the allegory authentic and relevant to its times. Para hacer que la alegoría sea auténtica y relevante para su época, funciona de ese modo. Yo no me lo planteé como atraigamos más a las mujeres, hagamos una historia femenina. Tú básicamente cuentas la historia y las personas que te ayudan a contar la historia en mayor medida son los personajes, lo que sucede a los personajes. Ella se convirtió en Furiosa y trata de cómo las mujeres sobreviven en este mundo y también cómo se empoderan. Y esa ha sido la historia contada una y otra vez a lo largo de la historia. Y en la medida en que la gente lo acepta es maravilloso. Y ya sabes, acabo de decir que 2 personas se me acercaron, una en Estados Unidos y otra en Australia, y dijeron, acabo de tener un bebé George y lo he llamado Furiosa. Y para mí eso significó mucho porque en cierto modo se llevaron mucho de la película y querían que sus niñas fueran fuertes y tal. Así que de nuevo, eso es una función de las historias alegóricas. Me encanta George Miller contando este tipo de anécdotas. Con la primera de Furiosa contaba, con la anterior, que le había gustado mucho ir a los aborígenes australianos y encontrárselos con camisetas de Spider-Man. O sea, él siempre contando cómo se expande el cine. Bueno, con segundas partes también probaron suerte otros autores más contemporáneos y los resultados han sido distintos, digamos. Denis Villeneuve volvió al universo de Dune, esa superproducción de ciencia ficción de autor que imaginó Frank Herbert, de la mano de estrellas de la generación Z como Timothée Chalamet, Zendaya, pero por supuesto con Javier Bardem, que tiene el personaje que más nos gusta, el más excéntrico, de una película que habla del liderazgo político, del medio ambiente y también del fanatismo religioso. Sí, era relevante hace unos 60 o 70 años y lo es ahora. Creo que si Frank Herbert estuviera aquí hoy, diría: ustedes no han aprendido nada de mis escritos. Las advertencias ecológicas, las advertencias ambientales, los peligros políticos del fanatismo, como dices, y la advertencia principal del libro era tener cuidado de no unirse en torno a figuras carismáticas, que ahora vemos muy presentes en el mundo. Parece que pasó mucho hace 10 años, y en cierto modo luego se hundió. Ahora parece que va a volver. Así que sí, es algo de lo que hay que tener cuidado como comunidad global. Por cierto que con Denis Villeneuve, el director canadiense, también hablamos hasta en 2 ocasiones este año de la relevancia política y visual de esta saga. For exactly what you mentioned, is like unfortunately the world didn't get better, and I will say. Por desgracia, el mundo no ha mejorado. Cuando Frank Herbert escribió esta historia en los años 60, se estaba inspirando en las principales corrientes del siglo pasado sobre el impacto del colonialismo, la explotación de los recursos naturales, el peligro de que la religión se acercara demasiado al poder. Él se inspiró en esas ideas y luego las proyectó en el futuro, y lamentablemente hoy nos estamos acercando a lo que fue su visión. Creo que el libro es más relevante ahora de lo que fue en ese momento. Realmente Frank Herbert fue un profeta cuando escribió el libro. Frank Herbert was a prophet by himself when he wrote the book. Y José se citó con Zendaya 2 veces. La primera vez en Londres para hablar precisamente de Dune, exactamente. Después ya en Roma, un sitio con un poquito más amable, ¿no? Para hablar de algo más liviano, como es el triángulo amoroso que protagonizó junto a Josh O'Connor y Mike Feist en Rivales, la película de Luca Guadagnino, ambientada en el mundo del tenis. Esa película con las gotas de sudor, la cámara lenta, que nos ha dado muchos memes sexys en internet. Luego ya buen cine es otra cosa, pero también nos ha dado a un personaje femenino al mando de ese triángulo amoroso. Ella es muchas cosas, es una mujer increíblemente complicada y eso es lo que aprecié de ella. Es difícil quererla y también es difícil odiarla. Yo empatizo profundamente con ella, no solo porque es mi personaje, sino porque creo que hay algo en ella que está tratando de equilibrar y también hay mucho dolor que está tratando de aceptar. Todo el mundo la describe como un personaje femenino fuerte, pero al final creo que es alguien destrozado y no sé qué tan fuerte es. Está hecha a pedazos y es bastante caótica, lo cual creo que es divertido de interpretar y hermoso de ver. Is fun to play and beautiful to watch. But I do empathize with
Yo sí que empatizo con esa idea de anteponer sus deseos y decir ya está, hasta aquí. Como si fuera alguien que no tiene nada más que demostrar y que solo quiere disfrutar de su vida, de ser padre, de ser esposa, simplemente vivir su vida y disfrutar del trabajo que ha hecho. Y a mi personaje le cuesta disfrutar del trabajo que ha realizado. Solo piensa en trabajo, 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 en mantener la cabeza agachada y nunca llegar a disfrutarlo. Y eso no es genial. Como decíamos, ha sido difícil calibrar qué funciona y qué no en la taquilla. Estamos en un momento de transición donde el público cada vez tiene menos relación con las salas de cine, pero no deja pasar un buen evento en pantalla grande. Joker ha sido el gran fracaso. También el cine de superhéroes en general parece dar síntomas de cansancio. Todd Phillips quiso hacer algo diferente para esta segunda entrega y se inventó un musical y añadió un nuevo personaje, el de Lady Gaga, como una especie de loca enamorada de Joaquín Phoenix. Pepa, es el momento de que cuentes tu saludo con Lady Gaga para terminar el año. Cuéntalo, por favor. Ella se bajó de una butaca, yo me acerqué a ella abrió los brazos, yo pensé que había que dar 2 besos y efectivamente era un abrazo de diva a fan, porque como dice Dani Mantilla, a las drags y a Lady Gaga no se les besa, que se les quita el maquillaje. Maravilla. Y yo la besé y ella se apartó, entonces tiembra Rubiales que ha llegado Pepa Blanes. Uno de los hitos del cine en láser en 2024, Pepa besó a Lady Gaga. La película tuvo su premier en Venecia, pero no convenció a nadie, o a casi nadie, en una historia que apenas tenía trama y en la que brillan los actores, eso sí, pero fallaba todo lo demás. La actriz, como hemos dicho, y cantante, nos atendió desde su lujosa isla. I think the first film was so popular because it took a story and IP that people and fans thought that they knew exactly, what it was. Creo que la primera película fue tan popular porque cogió una historia que la gente y los fans creían saber de qué iba, pero fue un reto porque la historia nos llevaba a un sitio completamente nuevo. Creo que la historia de Arthur Fleck es una que resuena mucho en mí y en mucha gente. La actuación de Joaquín ha puesto el listón muy alto para los actores. Para mí ha sido una actuación preciosa en una película muy bonita, mostrándonos la vida de alguien muy incomprendido por el mundo, pero también las complicaciones y las consecuencias del mundo real en el que vivimos. Arthur Fleck, Joker y su comportamiento, si es aceptable o no. Arthur Fleck and Joker and all of the behavior and, is it acceptable or not? La primera vez que vi al Joker, cuando te vi. Por primera vez, dejé de sentirme sola. I definitely feel and always have felt a connection to people that feel different. I always felt really different. Creo que definitivamente siempre he sentido una conexión con las personas que se sienten diferentes. Siempre me he sentido muy diferente yo también. Y veo que por eso mi interés en estar involucrada en esta película no es una excepción. Arthur es un personaje muy singular y su mundo es único, es oscuro, es sombrío. Aunque creo que esta película tiene mucha magia y esperanza. Pero sí, creo que estas personas están en desventaja en el mundo. Creo que hay muchas personas que no tienen mejor corazón que los desvalidos. There's people with no bolder hearts than the underdogs. Puedes hacer lo que quieras. Eres el Joker. I think, it's interesting. I don't know that it's the love that drives them as crazy. I wonder how the audience will interpret. Es interesante. No sé si el amor es lo que nos vuelve locos. Me pregunto cómo interpretará el público la película. Según mi experiencia, al hacer la película, creo que es el mundo el que nos convierte en quienes son y que el mundo está poniendo a prueba a estos dos personajes de una manera muy profunda. Que mi personaje, Lee, esté siempre en caos consigo misma. Así que creo que los dos, a través de su amor, están intentando navegar por el mundo y luego se cogen de la mano y se encuentran. So I think, the two of them, through their love, are trying to navigate the world, and then they kind of hold hands and find each other. Tengo la leve sospecha de que no les estamos dando lo que quieren. Tranquilo, cariño. Démosles lo que quieren. That's life. That's what
Más suerte ha tenido entre la crítica y también entre el público el regreso de Tim Burton con Beetlejuice, historia nostálgica, divertida, con la que el director demostraba el cariño por esos personajes, por los vivos y los muertos. Michael Keaton y Winona Ryder no dudaron en estar en esta segunda entrega, en la que se sumó una de las actrices de moda, Gina Ortega, que ha congeniado muy bien con Tim Burton. De hecho, se convirtió en estrella gracias a una serie del director, Miércoles, y estaba flipando por haber podido trabajar con Winona y Catherine O'Hara. They're both legends in what they do. Catherine is one of the funniest people ever, and Winona is obviously so talented, and with a world like Tim's, that's just very fitting for her and them, and yeah. I think for me it was just more so there's a good balance of, I feel like, emotional beats, but then also comedic. Decía Gina Ortega que son dos leyendas, ¿no? Winona Ryder y Catherine O'Hara, dos actrices divertidísimas y con muchísimo talento, además muy cercanas al universo de Tim Burton, y estaba encantada de estar en este proyecto. Today this could be the greatest day of our lives. Before it all ends, before we run out of time. El cine de autor nos ha dado, como viene siendo habitual, grandes alegrías y sorpresas esta temporada, por su variedad, por su capacidad subversiva o por poner el foco en historias pues que nos descubren otras realidades. La ganadora de la Palma de Oro este año ha sido una película americana, Anora, de Sean Baker, un director indie que siempre ha retratado los márgenes de Estados Unidos, esa cara B del sueño americano. En Anora lo hace con humor, con una mezcla de géneros y con Mickey Madison como una trabajadora sexual enamorada del hijo de unos jerarcas rusos. Sean Baker vino a San Sebastián después de haber ganado este premio que dice puede cambiar su carrera para siempre. El sueño americano se ha transformado en un deseo de riqueza, dinero y cosas materiales. Correcto. Se ha glamurizado, se ha idealizado todo eso. Imagina que eres joven, tienes 23 años, como el personaje, que es una persona trabajadora, que probablemente hayas tenido que trabajar duro para sobrevivir, y de repente se te da la oportunidad de vivir y cumplir tu sueño, tu cuento de hadas. El cuento de hadas en Estados Unidos ahora mismo está muy relacionado con el dinero y con la riqueza. Es lo que he hecho al mostrar ese brillo. Ha sido interesante hacerlo porque pude rodar en localizaciones como una mansión real diseñada para un oligarca ruso, en la que ahora vive un ruso estadounidense que, por cierto, está muy orgulloso de su hogar y nos permitió rodar allí. Fue muy interesante explorar ese mundo. It was very interesting to explore that world. Yo llevo el símbolo del dólar como buen botón. No, pero así llamas al dinero. I wanted to tell the story that I know ultimately. Quería contar esta historia que en última instancia puede considerarse bastante trágica, pero también quería presentárselo al público de la manera más entretenida posible para que se involucraran y conectaran con el personaje y sintieran empatía por ella. Así lo hice. Me dediqué a combinar muchos géneros diferentes. De hecho, la película es muy pop en algunos momentos, precisamente para atraer al público y mantenerlo entretenido, porque tengo claro que la base del cine tiene que ver con el entretenimiento. Lo tengo presente siempre, sin importar el tipo de historias que cuente. Siempre me recuerdo que hay un público que quiere dejarse llevar, que está pagando la entrada con un dinero que le ha costado ganar y está dedicando su tiempo a ver tu película y tú tienes que cumplir con él. Hard-earned money and their time to see your film. And you have to deliver. Es guay volver. Muy bien. ¡Vamos a reventar este puto casino! ¡Que disfruten! ¿Queréis jugar a esta puta cosa? ¿Queréis jugar? ¿Y tú a qué coño esperas? It's hard not to be aware of the way you're shooting things and your particular gaze. Para alguien que trabaja en el cine es difícil no darse cuenta de la forma en que filmas las cosas y de tu particular mirada como narrador. Por lo que claro que esto era algo de lo que era muy consciente y teníamos que evaluar cómo íbamos a filmar esas escenas para mantenernos a veces muy neutrales, con una mirada clínica y objetiva, y para eliminar la mirada masculina. Y otras veces lo que hemos hecho es utilizar momentos
momentos de la película para mostrarle al público cómo ve uno a través de los ojos de los hombres y de los clientes de ese bar. En realidad mostrábamos que ella es buena en lo que hace, que es una profesional. En esos momentos podíamos debatir incluso si en realidad usó la mirada masculina o no. Pero creo que lo más importante es que hay que ser respetuoso con los personajes. A mí me encantan y quiero que al público les encanten también. I love them and I want my audiences to love them. ¿Qué? Este no es un matrimonio de verdad. Vamos a anularlo y tú no tienes ni voz ni voto. Independent film has always been difficult, but it's extremely difficult right now. El cine independiente siempre lo ha tenido difícil, pero ahora es extremadamente difícil en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, donde los presupuestos no hacen más que aumentar. Es muy difícil conseguir distribución. Para mí, como cineasta independiente, al que le gusta explorar temas, esto es a veces determinante en cuanto a la elección del reparto. El premio es muy importante porque me permite seguir haciendo este tipo de cine de la manera que quiero hacerlo. Y espero que inspire a otros cineastas independientes a seguir luchando y también a la industria a reconocer el cine independiente. Eso es lo importante. That's important. Antes que Anora vimos en España títulos tan interesantes como Priscila, la visión de Sofía Coppola del matrimonio de Elvis y la relación tóxica y tormentosa que escondía esa pareja, una vuelta, como es habitual en su cine, al oscuro de los cuentos de hadas. Me interesa esa diferencia entre la ilusión del cuento de hadas que ella pensaba que estaba viviendo y luego la realidad de cómo era todo, de cómo parecía por fuera, la realidad de lo que realmente estaba experimentando, y eso fue algo muy interesante. Creo que, ya sabes, la mayoría aprendió algo de la experiencia de alguien, pero sí, supongo que la fantasía versus la realidad es interesante para mí. Hablamos también con la directora italiana Alice Rohrwacher, una de las más importantes de este nuevo cine de autor europeo, que en La Quimera, una de nuestras pelis favoritas del año, por cierto, nos habla de la vida y de la muerte a través de la historia de los Tombaroli, los saqueadores de tumbas en busca de tesoros, con el actor británico Josh O'Connor, en una película que es una fábula, una historia sobre la propiedad, sobre cómo el capitalismo lo arrasa todo, sobre el pasado y también sobre el presente de Italia. Seguramente toda la mi infancia y adolescencia. Durante mi infancia y adolescencia fue algo muy común en la zona donde vivía, también en el sur de Italia. Los hombres iban a acabar de noche y luego se mostraban orgullosos y se peleaban por quién había encontrado esas cosas robadas. Contaban todo lo robado, hablaban de que había oro. Era un tráfico nocturno que me impresionaba mucho. No tanto esa guerra entre Tombaroli y policías, sino por el hecho de que esas personas que veía en cualquier bar o en la calle que tuvieran el valor de haber abierto una tumba o un lugar secreto y llevarse las cosas. Eso me turbaba bastante. Eso me hizo pensar que cuando uno roba algo que es sagrado es porque le ha quitado ese valor. Poco a poco ese mundo de los Tombaroli se convirtió también en el drama de una generación, que fue la que engendró a la mía, de personas que han roto con eso, que han dicho somos diferentes, no somos nuestro pasado, no creemos en eso, somos hombres nuevos. Noi non siamo il nostro passato, noi siamo gli uomini nuovi. En 2024 también ha estrenado su segunda película como director el actor Viggo Mortensen, se titula Hasta el fin del mundo, y es un western en el que coloca en el centro a una mujer interpretada por Vicky Krieps para hablar de la violencia y el sinsentido de la guerra, pero también como una forma de homenajear a su madre, pasando por todos los tropos clásicos del género. Pero no es americana. Sí lo soy. Se pueden comparar las dos épocas y la situación de mujeres, de hombres, el tema de la guerra o el desastre que siempre es la guerra, la tristeza, las tristes consecuencias de cualquier guerra. Todo eso está, ¿no? Y se puede comentar, pero no hace falta. Yo no salgo como punto de partida pensando voy a hacer algo esto conceptualmente, voy a contar esto porque quiero demostrar algo. Eso no es algo que puedo dirigir, ni se puede actuar una idea. ¿Me has despertado? Sí. No puedes pasarte la vida soñando. ¿Por qué no? Yo supongo que cualquier historia que cuento, todas mis vivencias, todo lo que he aprendido desde mi infancia hasta ahora, todo el cine que he visto, lo que pasa en la sociedad, todo influye a la hora de contar algo, de tratar de contar una historia de seres humanos que parecen reales. Y también todo eso viene
cómo yo veía el cine cuando empezaba a ver cine con 3, 4 años. Si funcionaba, si me lo creía, entonces yo quería ser ellos. O yo me preguntaba, ¿qué haría yo? ¿Sería tan valiente como vivían? ¿Me equivocaría? Y si cometía un error, ¿sería capaz de pedir perdón, reconocerlo? Todas estas cosas. Sigo aprendiendo. Supongo que todo me influye. Otra mujer en el centro de una película es la que interpreta Jessica Chastain en Memory, la película del director mexicano Michel Franco, un emotivo drama sobre la memoria y el amor. Mi parte favorita del trabajo es crear acompañada. Me gusta aprender sobre mí, aprender sobre la vida en ese proceso. A veces puedes quedarte atrapado en ti mismo si no tienes a tu alrededor a personas que te desafían. Y es entonces cuando todo se vuelve muy aburrido. Yo quiero despertarme todos los días y preguntarme qué haré que sea diferente a lo del día anterior. Quiero eso en mi trabajo y es lo que realmente disfruto de mi vida. What I really enjoy about my life. I think it's really important to work with people who are protective. Creo que es muy importante trabajar con personas con las que te sientas protegidos al trabajar, porque existen artistas que se aprovechan de ti. Me gusta cuidarme y protegerme en los rodajes. Tengo una vida familiar tranquila y no necesito locuras en el set. Necesito saber que no se van a aprovechar de mí. Bueno, por ejemplo, Hitchcock se aprovechó de sus actrices y da la sensación de que era un director que manipula las situaciones justificándose en que eso es bueno para la película y para la actuación, pero no piensa en el bienestar de esa persona. Es como un virus, es como si la actriz no puede tener el consentimiento. Yo necesito tenerlo, involucrarme intelectualmente en una escena antes de rodar. No necesito que un director me trate mal. A performance out of me. Me di cuenta pronto de que quería dedicarme a esto. Mi abuela me llevó a ver una obra de teatro. Tuve una educación bastante difícil y creo que ella estaba intentando buscarme una salida. Me llevó a ver esa obra y me pareció fascinante y supe que quería ser actriz. De hecho, solía preguntarle a mi madre si podía llevarme a audiciones en Los Ángeles. Creo que había cierta fijación con que quería ser actriz, pero no sabía cómo conseguirlo. Me alegro de que fuera así, porque eso ayudó a madurar en ciertos aspectos, me hizo ir a la universidad. And I'm glad for it because it helped me mature in certain ways and I got to go to college. Kind of seasick. The crowd called out for more. Y para acabar con buen sabor de boca este bloque, nos acordamos de Perfect Days, la película de Wim Wenders que tanto nos reconcilió con la vida y el mundo este año. Historia ambientada en Japón, en la rutina de un limpiador de baños públicos que entre música y libros encuentra su forma de vivir. Un relato humanista con música de Lou Reed, Nina Simone o la Velvet Underground. I said I wasn't optimistic about the state of things or about politics or about where the world stood. I don't know. Tal vez dije que no era optimista sobre el estado de las cosas o sobre la política o sobre cómo estaba el mundo, no lo sé, pero realmente soy un eterno optimista. A veces es bueno fingir que no eres optimista para poder contar una historia. Me gusta mi personaje porque comienza cada mañana con una sonrisa y porque piensa en hacer las cosas lo mejor que puede, en aportar algo. Quizás no cambie el mundo, pero si hubiera más como él, tendríamos un mundo diferente. If there were more Hirayamas around, we would have a different world. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Filmmaking is most certainly a craft. Hacer cine es sin duda un oficio. Hoy en día se considera arte o industria y el cine tiene lugar en esa brecha. Hacer cine es en gran medida un oficio. Aunque no se haga con las manos, sí se hace con los ojos, con otras personas que son artesanas, que son cámaras, sonidistas, los que hacen el vestuario. Es más un oficio que cualquier otra cosa, así que me gusta la idea de la artesanía en las películas y me gustan todos los directores y cineastas que no se consideran artistas, sino que se consideran artesanos. Uno de mis directores favoritos, que se consideraba estrictamente un artesano, fue Ozu, el director japonés, mi gran maestro, de quien aprendí no en términos de cómo hacer películas, sino de cómo mirarte a ti mismo y cómo representar la vida a través del oficio. La artesanía y el espíritu de trabajo están realmente estrechamente relacionados y muy a menudo en el cine se hacen películas
sin espíritu. Y para mí, estas son las palabras clave del cine, el oficio y el espíritu del mismo. For me, these are the key words of filmmaking, really is. The craft of it and the spirit of it. El cine en la SER con Pepa Blanes. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on. Desde la pandemia ha costado que se reactive la visita de estrellas internacionales a España. También es cierto que París, Berlín o Roma pues nos cogen la delantera en muchas ocasiones con los Yankees internacionales, pero se empieza ya a notar que Madrid es una parada para los grandes tours promocionales. En esta última parte del año han venido por aquí Hugh Grant, Robbie Williams, Barry Jenkins o Steve McQueen. También actores y actrices como Scarlett Johansson, que nos animó el verano con Fly Me to the Moon, una comedia clásica sobre la carrera espacial en la que ella era la jefa de marketing de la NASA. I don't know. I mean, I think it's a film that, at its core is really one of the things that it highlights is the difference between truth and reality. Y hablaba y conectaba la película pues con ese punto entre la verdad y la realidad, ¿no? Que es algo que, bueno, pues estábamos viviendo con las fake news. Era un momento de pre-campaña. Biden todavía estaba al frente y ella, que ha sido muy pro-Biden y muy demócrata, pues también se posicionaba. La verdad es que ha sido un año en el que hemos hablado mucho de política americana en el cine. Sí, se han ido posicionando. Bueno, otra actriz que también se suele posicionar y que visitó España para ser homenajeada en un festival, en el Barcelona Film Fest, fue Meg Ryan, donde presentó su nueva película como directora y defendía la comedia, ella que ha sido todo un icono y lo sigue siendo, como un género que también explica el mundo. Esos vuelos quedan retrasados hasta nuevo aviso. ¿Solo esos 2 vuelos? ¿Los nuestros? Es increíble. Dicen que esto pinta mal, la tormenta del siglo. ¿Qué te preocupa? Todo, me han diagnosticado ansiedad anticipatoria. ¿Eso existe? Yeah, I have a lot of respect for this genre as a delivery system. For ideas that, Tengo mucho respeto por este género como generador de ideas. Hay muchos temas sociales en esta película. Nora Ephron dijo que las comedias románticas son, sin parecer lo importantes, porque hablan directamente de su época. Y eso también es cierto en esta película. Estas dos personas se preguntan qué pasó mientras estaban cada uno por su lado. ¿De qué pueden estar orgullosos? ¿De qué no pueden estar orgullosos? I think sometimes rom-coms are considered by Creo que a veces las comedias románticas son consideradas por, no sé, la gente de élite como una especie de películas para descansar, pero no estoy en absoluto de acuerdo con eso. De lo contrario, no trabajaría en este género. También me pareció que en este caso fue genial contar la historia de personas mayores que miran hacia atrás en sus vidas, que no viven juntas, que recuerdan los errores, se preguntan, se ven las consecuencias, los resultados de las decisiones y las confusiones. Y esas no son ideas cínicas y tampoco son ideas sentimentales. De nuevo, traza una línea muy fina que creo que es delicada. Y es todo un desafío. A very fine line that I think is delicate and a challenge to do. Y un actor que no nos ha visitado a nosotros personalmente, pero que pasa largas temporadas en Mallorca, es Michael Douglas, que tras un tiempo de descansos ha regresado con una serie sobre Benjamin Franklin y nos decía que está en un momento en el que le tiene que traer mucho un proyecto para dejar su casa de Mallorca y ponerse a trabajar. Eso sí, que nada de retirarse o de jubilarse. No, right now I'm happy to say I haven't worked. The series was done in 22. In 23, I took a break, and I am now. So if something good comes, the material is good, yes, but I've been fortunate enough to play all sorts of different types of roles, most of them all contemporary. I'm quite satisfied. You know, I'm 80 this year, and so I'm going to smell the roses. I'm not saying I'm retiring, but I want to get to Mallorca maybe a little more often. Ahí lo escuchábamos, nada de retiro, que también quiere vivir y estar bien en Mallorca. El cine en la SER
con Pepa Blanes. Déjame que decida que la vida fue el único error. 2020 es recordado como uno de los mejores años de la ficción en series en televisión española de la historia, con Patria, con Antidisturbios, con Veneno. Hablábamos mucho de ello, de ese año, pero en esta temporada hemos vuelto a tener un año espectacular en el que la ficción televisiva nos ha dado títulos muy importantes que pasarán, yo creo que a la historia, como Los años nuevos de Rodrigo Sorogoyen. Si creen en el amor en la obra que hemos hecho es porque creo que nosotras tres creemos en el amor, entonces me ha gustado hacerla en ese sentido. Obviamente, dando por hecho que hay complicaciones, hay que trabajar, hay momentos en los que sufres, hay momentos en los que se equivoca uno, pero eso me gusta de lo que ha salido. Quiero decir, yo la veo y como espectador intento ponerme como espectador y me emociono, lloro, lo que río, por supuesto, pero la sensación final es: me gusta estar ahí, me gusta ver eso, me gusta vivir, si lo he vivido o si lo voy a vivir o si lo pudiera vivir, me gusta. Otra miniserie que recordaremos de este año es Querer, drama de Alauda Ruiz de Azúa sobre la violencia sexual dentro del matrimonio. Pero algo que fue importante para mí aprender fue que es algo como específico de la violencia sexual dentro de una pareja, ¿no? Que es la dificultad para identificarla. Para ser capaz de contarte que la persona igual que quieres o que has querido, que ha sido tu marido, tu pareja, un novio, un amigo con el que tienes un vínculo afectivo, pueda ser tu agresor, ¿no? Y como muchas veces esa violencia sexual de alguna manera se sofistica o no es tan evidente, ¿no? Y también ha habido comedias disfrazadas de thriller como Celeste de Diego San José con Carmen Machi, de inspectora de Hacienda. Creo que utilizar una comedia para reivindicar la importancia de lo público está muy bien. Y de hecho, intentamos hacer una cosa que a mí me parece muy importante, que es reivindicar que posiblemente los impuestos son la manera más coherente que tenemos de relacionarnos políticamente con nuestra ideología. También nos hemos emocionado este año con Javi Giner por encontrar luz en lo más oscuro en su serie autobiográfica Yo Adicto. La adicción o las drogas o los aspectos más llamativos, de alguna manera, es la excusa que yo tengo para hablar de muchos otros temas mucho más profundos y mucho más importantes, ¿no? El poder de la bondad, la necesidad de vincularnos, la humanidad, el poder comunicarnos desde la herida, el hablar abiertamente de quiénes somos, de que todos somos... o sea, que todos cometemos errores, que muchas veces nos perdemos. Y, por supuesto, tenemos que meter aquí a ese torrente, esa maravilla que es Candela Peña en su papel, quizá más contenido y más difícil, como Rosario Porto en la serie El caso Asunta. Voy a decir otra cosa también muy terrible. Hay un tipo de compañero heterosexual que, como a ti te vea mujer fuerte, compañero, igual que productor, jefe, etcétera, igual, tú les supones una amenaza. Tristán no. Tristán ha sido, o sea, somos Telma y Luis. Somos Telma y Luis en el cañón del Colorado, y que yo lo he mirado y no ha hecho falta decir nada. Me ha cogido la mano y nos hemos tirado por el barranco. Es el compañero que me ha dicho las cosas más hermosas del mundo. Candela, o sea, es que te veo y solo por lo que veo me obliga a tener que estar, porque, o sea, yo no paso de puntillas, y menos Rosario Porto, o sea, no. Y entonces me ha dicho cosas como que era levadura para él. Que yo para qué lo quiero si no es de tu posesión, si no es de tu posesión, ¿para qué quiero el corazón? En este 2024 hemos charlado con casi todo el cine español, al menos los que han estrenado película o serie. Pocos nos han faltado, Pepa, y como saben, nos va la vena reivindicativa con algunas cuestiones y retos pendientes en esta industria. Empezábamos este programa especial hablando de Carla Sofía Gascón y la importancia de su personaje en Emilia Pérez y sus logros por la representación trans. También hemos hablado este año de clase obrera, de la falta de igualdad de oportunidades y de la falta de diversidad que sufren algunos actores, como Mina Al-Hamani, actriz nacida en España de origen marroquí. Siempre lo he dicho, digo, yo no solo quiero hacer personajes árabes. Claro que quiero hacer personajes árabes, y obviamente si me viene un personaje árabe con este thriller, con este guión y que es espía, me tiro de lleno.
pero a lo que yo siempre me refiero, que luego mucha gente, ¿pero qué vas a hacer de caucásica? Es como, a ver, un momento, lo que te estoy diciendo es que si tú, como señora que te puedas llamar Paula Sánchez, por ejemplo, puedes optar a hacer ciertos castings que se llamen Salima, Melika, Amina, porque ocurre en España, ¿por qué los hijos de inmigrantes o las personas nacidas en España, otros orígenes, no pueden optar a ese tipo de personajes cuando existen? Y estamos conviviendo con ellos a diario. Entonces, buscar esa equidad para mí es fundamental en esta profesión. O Moreno Borja, actor gitano que descubrimos en Carmen y Lola, que estuvo nominado al Goya y que ahora ha interpretado al Melquíades de 100 años de soledad, la adaptación de Netflix de la novela Cumbre de Gabriel García Márquez, otro de los hitos de la ficción este año. Esa es mi gran lucha. De hecho, si cada vez que necesiten un gitano en el cine o en televisión voy a ser yo, te aseguro que lo dejaría. Yo he echado proyectos para atrás que ponía Gitano 1 en el guión, Gitano 2, y me llaman para hacer Gitano 1, tengo que oler unas bragas y decir, no, esto está usado, señora, en el mercadillo. Y yo no aparecía más. Y yo dije, pero esto no suma, esto resta, esto no es, no lo voy a hacer. Y como esos proyectos pues me han llegado varios a los que he dicho que no. No. Llevo más de una tarde buscando la excusa perfecta, la letra perfecta para antes de irme. Honrando a mi estirpe, ahora que han encontrado agua en Marte y uranio en Irán, la cosa se está poniendo interesante, pero yo no más vine a despedirme, aunque pronto... Y nos despedimos con el Goya de honor de este año, Aitana Sánchez Gijón, precisamente una actriz, una mujer que ha demostrado su compromiso con el oficio, con la política y con el mundo que le rodea, al tiempo que celebra pues ser puente entre generaciones de actrices en nuestro país. Adiós. Conscientes del privilegio que he tenido de conocer a generaciones mayores que yo, obviamente, que yo cuando pienso que he trabajado con Fernando Fernán Gómez, con, yo qué sé, con Fernando Rey, con Alfredo Landa, con Rafael Aparicio, con Irene Papas, con Amparo Ribelles, por supuesto con Pepe Sacristán, pero ahí lo tenemos, que no para. Quiero decir que, ¿no? De los que no están y vienen de esa generación de cómicos, y que yo era una niña y les escuchaba contar historias, y que me he nutrido tanto de ellos, y luego la suerte también de ir viviendo el relevo generacional y de estar constantemente en contacto, trabajando con actores jóvenes, llenos de talento, directores más jóvenes, y entonces a mí me parece que es una suerte dedicarse a esta profesión, no solo porque vives otras vidas y todo esto que ya sabemos, sino porque es transversal en el tema de las edades, ¿no? Porque estamos constantemente nutriéndonos de los más mayores, de los más jóvenes, y eso es muy bueno para la cabeza y para el alma. Yo que sé, tengo pocas mejores, pero por ahora flama. Mira lo que hago cuando veo que me quema, para que a los chavales se les olviden los problemas. Para eso me levanto de la cama a mitad de la noche cuando hay luna llena y me dice que lo haga en su nombre y que quite los frenos. Ante un folio en blanco jurando bandera. Yo solo me debo a mis quimeras, yo solo me debo a mis quimeras, ante un folio en blanco jurando bandera. El cine en la SER con Pepa Blanes. Por el tiempo que hemos dedicado, emitiendo un mensaje encriptado, contenido de revoluzado, 10.000 oyentes bien usados, son un ejército, son un ejército. Porque el futuro no nos ha cambiado y seguimos sembrando el caos, soñando con un mundo anárquico. Todo lo veo desértico, todo parece desértico. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.